Hubo en tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente, cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor, pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba afuera en oración, a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos, y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó: ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó: yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar, y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntese, hermanos, por favor. Leemos hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 5 y escuchamos el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Recuerden que Juan es primo de nuestro Señor Jesucristo, ya que Santa Isabel y la Virgen, ¿qué son? Primas. Ellos dos son contemporáneos. Juan y Jesús son de 6 meses de diferencia. Cuando Juan tenía 6 meses de gestación en el vientre de su madre, a la Santísima Virgen María se le va a anunciar que va a concebir por obra del Espíritu Santo. Entonces, Juan es 6 meses mayor que nuestro Señor Jesucristo. Él va a desempeñar un papel muy importante dentro de la obra de la salvación. Ya el culmen de la obra de la salvación va a ser el que va a preparar el camino del Señor. El ángel hoy le dice a Zacarías que desde el vientre de su madre él convertirá a muchos al Señor. Un niño desde el vientre de su madre, que es signo de conversión para otras personas. ¿Por qué? Porque Juan en sí ya es un milagro que nazca.
Santa Isabel ya era una anciana, imposible para que pudiera concebir un hijo. Al ver ese milagro, muchos iban a reconocer que ese niño venía por obra de Dios. Era un milagro que Dios había obrado. Recuerden que el pueblo de Israel tiene muy latente el hecho de que una anciana conciba un hijo, es una cosa prodigiosa. Sara, por ejemplo, cuando va a concebir a Isaac, ella es una anciana, Abraham es un anciano también, y ellos saben que ese niño viene con una gracia especial de Dios. Entonces significa que ese niño lo ha tocado el Señor. En ese niño hay una gracia de Dios, hay una manifestación del poder de Dios. Por eso el ángel le dice, desde el vientre de su madre, él va a convertir a muchos al Señor. Sí, porque van a decir, nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios capaz de hacer todo lo imposible posible. Eso es una de las cosas importantes de hoy. Todo aquello que ante los ojos humanos es imposible, para Dios es posible. Y por eso nosotros esa frase la hemos escuchado muchas veces y es una frase que nos ha alimentado en nuestra fe y nos ha fortalecido en nuestra vida diaria. Quizás ante los ojos humanos, aquello que estamos nosotros pidiendo, aquello que nosotros estamos implorando a Dios, quizás ante los ojos humanos es imposible recibirlo, como por ejemplo la construcción de este templo, ¿verdad? Una cosa, una locura para muchos, pero para nosotros un acto de fe y confianza en el Señor. Cada día, cada momento, como ustedes lo saben, le comentaba yo eso a Brenda, que cada día este templo es un milagro, es la parroquia más pequeñita y es un milagro, una gracia de Dios, el que vayamos avanzando cada día, a cada momento con este proyecto. Es una de las cosas que yo le he dicho al Señor siempre es, si esto es tu obra, se va a dar, y si no es tu obra, no se va a dar. Y desde que hemos comenzado, ¿verdad? Desde que hemos comenzado, hemos visto la mano de Dios en todo este proyecto. Desde la primera semana, ¿verdad? Cuando no teníamos quien nos ayudara a trabajar, la siguiente semana mandaron 15 presos de la granja, ¿verdad? Para que nos vinieran a ayudar y hacer todo lo que son los arranques y dejar la iglesia hasta hechos los cimientos. Una mano con la que no contábamos y una mano que fue realmente sorprendente. Yo hice cartas para pedirles que vinieran, ellos no. Vinieron así como mandados por Dios, ¿verdad? Dios sabía que había una necesidad aquí en este lugar y una persona de buen corazón hizo todos los trámites y solamente me dijo, padre, el lunes empiezan a venir 15 presos a trabajar aquí, a ayudar en la construcción. ¿Cuánta fe nos falta muchas veces, hermanos, para permitirle que Dios obre su voluntad, para que lleve a cabo su obra en nuestras vidas? Dios es nuestro Padre y Dios es un Padre que está pendiente de sus hijos. Muchas veces nosotros somos los que no le permitimos a Dios llevar a cabo su obra en nuestras vidas. Somos nosotros los que nos apartamos de Dios, somos nosotros los que apartamos nuestra vida del Señor y por eso nos va mal. No porque Dios quiera, sino porque como el hijo pródigo, acuérdense el texto que nos presenta San Lucas también de aquellos dos hijos, ¿verdad? Que se fue de la casa del padre, pidió la parte de su herencia y se fue al mundo. Se fue a derrochar su fortuna, a derrochar su vida, a darse todos los lujos que quería y a darle rienda a los placeres. Este joven, al poco tiempo, se le acabó todo, como podría suceder a alguien, ¿verdad? Se le acaba la fuerza, se le acaba la salud, se le acaba el dinero y cuando viene a quedar en aquella precariedad, en aquella miseria, todos aquellos que lo inducían a beber, a la fiesta, a los desórdenes, se esfumaron. Aquellos que lo abrazaban, aquellas mujeres que lo acariciaban y le decían que lo amaban, aquel hombre, cuando lo vieron en la pobreza, en la lipidia, se desaparecieron. ¿Y qué tuvo que hacer aquel hombre? Ir a cuidar cerdos, a buscar dónde comer. ¿Fue la voluntad del Padre esa? No. Es su mala decisión. Pero este hombre tiene algo muy importante, que es lo que nos enseña el Evangelio a nosotros. Fue capaz de reconocer que estaba en esa situación, no porque era la voluntad del Padre, sino porque él mismo se había alejado
de la gracia del Padre. Y él mismo va a decir, ¿cuántos en la casa de mi Padre, cuántos en la presencia de Dios, en la casa del Padre, tienen comida de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Porque el Padre no deja morir de hambre a ninguno de sus hijos. Pero si a veces andamos harapientos, a veces andamos pasando precariedad, andamos pasando miseria, no es por la voluntad de Dios. Y ahí es donde deberíamos preguntarnos nosotros en nuestra vida. Deberíamos preguntarnos y reflexionar muy seriamente en nuestra vida. ¿Esto que me está pasando es culpa de Dios? No, es mi culpa. Y no porque Dios se haya apartado de mí, porque muchos dicen, es que Dios me abandonó, Padre. No, no, no. La parábola del hijo pródigo es bien clara y muy bonita. ¿Quién fue el que se apartó del Padre? ¿Se apartó el Padre o el Hijo? Fue el Hijo. El Padre no se fue. El Padre se quedó en el mismo lugar. Era el Hijo el que no quería estar cerca de él, del Padre. Y eso es lo que nos pasa a nosotros también. Somos nosotros los que muchas veces no queremos vivir cerca de Dios. Y ¿por qué? Porque nos estorba, porque no queremos escuchar muchas veces que nos digan en nuestra propia cara que lo que estamos haciendo no es correcto. Y por eso es que nos vamos. Y así tranquilizamos nuestra conciencia como nadie nos está diciendo que estamos actuando mal. Pero Dios es el único capaz de devolvernos aquello que el pecado nos arrebató. Cuando este joven regresó, ¿cómo lo esperó con el Padre? Con los brazos abiertos. Y ese es el Padre misericordioso en el cual yo creo. Ese es el Padre misericordioso que Jesús, nuestro Señor, quiere que nosotros aprendamos a conocer y aprendamos a buscar. Fíjense qué cosa más importante la que hoy Santa Isabel dice, esto es obra del Señor. Dios se ha dignado quitar el oprobio, vergüenza, ¿verdad? O la desgracia que pesaba sobre mí. Dios se ha dignado. Cuando Jesús viene, nos enseña a nosotros a llamar a Dios Padre, que va a ser un escándalo para el pueblo judío. Quiere que nosotros le llamemos Padre. Y dice Jesús, la voluntad del Padre es que ninguno de los que Él me ha dado se pierda, sino que se salven. Yo no he venido a condenar el mundo, he venido a salvarlo, porque esa es la voluntad del Padre. Me gustaba una frase que decía así, un comentario, como que era Dios, alguien con mucha creatividad hizo unas frases muy bonitas como los reproches de Dios para el hombre, ¿verdad? Donde Dios saca un listado de todas las cosas maravillosas que ha hecho por nosotros y las cosas las ha hecho perfectas. Y Dios dice, ¿qué más me hace falta para demostrarte cuánto te amo? ¿Saben qué es lo único que Dios no puede hacer? Es ir a agarrarnos a la fuerza donde nosotros estamos porque queremos y llevarnos a su presencia. Eso es lo único que Dios no puede hacer. Pero sí hay algo que Dios jamás va a hacer y es cerrar sus puertas a aquel que lo busque con un sincero corazón. A nadie. Jesús mismo va a decir, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Desde la primera lectura, desde el Evangelio que hemos escuchado hoy, vamos a ir viendo cómo el Señor a través de su obra, a través de su amor a la humanidad, va llenando todos aquellos vacíos y va llevando a cabo su obra salvadora de manera perfecta. ¿Cuál es el problema? Que somos nosotros los que le cerramos las puertas a Dios. Hermanos, los misterios a los que nos acercamos a celebrar dentro de pocos días son misterios tan grandes, y si a mí me dicen dos momentos en los cuales Dios manifiesta cuánto ama a la humanidad, qué tan grande es su amor, es cuando contemplo al mismo Hijo de Dios acostado en un pesebre, no en sábana de oro, ni en sábanas de seda, sino acostado en una casa donde crían los animales, y el otro lugar donde está Cristo crucificado y donde no está pidiendo al Padre que castigue a la humanidad, sino diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y está pidiendo perdón a quienes, aquellos a los que lo están rechazando, a los que lo están insultando, a los que lo están escupiendo. Por eso se está pidiendo el perdón al Señor.
¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos actuar? Solamente devolviéndole a Él nuestro amor y luchando cada día por ser mejores personas. Eso es lo único que Dios quiere de nosotros. Dios no viene a nuestra vida para quitarnos algo, ni nuestra libertad, ni nuestra alegría, ni nuestra vida. No, Él solamente viene para entregarnos su amor, llenar nuestra vida y dejar que nos amemos nosotros por Él. Solamente eso tenemos que hacer. Dejémonos enternecer por ese Dios niño al cual dentro de pocos días vamos a contemplar en el pesebre, y contemplemos la ternura de Dios para con nosotros. Un niño que es causa de alegría para todos, para toda la humanidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.